Hola, hola amigos de Facebook, ¿qué tal? Yo soy su servidor Alex Bernstein. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Zorro que Enseña. Después de estar muy ocupado y de sentirse demasiado hermoso para la cámara, tenemos de vuelta a Mr. Black con nosotros. Mr. Black, mi amigo, mi colaborador, ¿cómo estás? Muy bien, Zorro, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Aquí andamos, Pues aquí. chambeando. Sí, Estoy ya ves, ya me ahorita hago. batallando para enlazar a los amigos de Twitter. Así que tengan calma, amigos que están viéndonos a través de Twitter. Calma, calma, ahorita les envío ahí el enlace para que nos vean completamente en vivo. No, pues está Tenemos muy un bien. tema Oye, internacional. Dime, Mr. sí. Black, te escucho. No, en referencia al anterior, ya ves que me hago del rogar para que me vean. Así también en otras áreas. Pero bueno, aquí ya estamos. Y sí, justamente tenemos un tema importante. Una discusión internacional, bueno, internacional para nosotros que estamos aquí en México, nuestro invitado no está en México, pero bueno, ya nos va a platicar después de ello. Eh, Esto parte bajo la tesis de que una evaluación sociopolítica, histórica, económica, de aquellos elementos que contribuyen a la generación de ciertos conflictos o elementos de contraposición social en distintos países sirven en un marco de espejeo y contraste para nuestro país, para nuestra región, sobre todo porque compartimos ciertos elementos culturales con la región no solo de Sudamérica, también Centroamérica, y pues por intervención de Estados Unidos, ¿no? Ergo, creo que es importante que en el Zorro que Enseña generemos este proceso de análisis a partir de esquemas, repito, de contraste y podamos aterrizar, ¿no? También para generar una perspectiva un tanto más amplia de aquellos elementos y fenómenos que nos involucran a nosotros como eh, sociedad mexicana, ¿no? Y pues sí, en este caso vamos a evaluar el tema del conflicto interno que se dio en Colombia. Eh, Veía por ahí de que no se puede hablar de un solo conflicto, incluso es problemático plantearlo de esa forma. No se puede hablar como tal de guerra civil, eh, sino de un conjunto de factores y un conjunto de comunidades. Hay una referencia que también estuve viendo, que se habla de Colombia como un estado con mucho territorio, ¿no? Más territorio que estado, más territorio que nación, ¿no? Y bueno, creo que ese tipo de circunstancias son importantes, sobre todo si entendemos esta nominación clásica de la modernidad con respecto al Estado, territorio, nación, gobierno, etcétera. Y como estos elementos realmente en lo operativo no se cumplen, y pues desafortunadamente ante la intención de generar una implementación, una directriz organizativa vertical en este caso, pues lleva necesariamente a un conflicto serio a nivel social y pues con un costo humano impresionante. Pues de ahí la intencionalidad de nuestro programa de hoy y pues estamos muy contentos de tener a nuestro invitado. Zorro. Déjame presentar a nuestro invitado que lo veo preocupado ya, así de, ya vamos a iniciar. Tranquilo, mi Oscar, ya vamos a arrancar. El día de hoy quiero dar la bienvenida a este programa internacional que lo decimos con gran empacho. Desde Colombia a un psicólogo egresado de la Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva, del departamento de Huila, esto allá en Colombia. Para todos nuestros amigos, actualmente estudiante de la maestría en estudios psicosociales por parte de la Unicach. Un saludo a los que nos ven que son de la Unicach. Hola a toda esa gente bonita. Con una experiencia en capacitación, formación y acompañamiento psicosocial, interesado en la economía, bueno, en las economías alternativas, que no solo vamos a mencionar ni hablar de una sola, y con alto conocimiento en cuanto a la realidad económica y política de su país. Ahorita que arranquemos más, les voy a dar toda una serie de características que tiene nuestro invitado. Basta de bla bla bla. Bienvenido,
al psicólogo Oscar Medina Serpa. Hermano, bienvenido a este hermoso programa que es El Zorro que Enseña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Tu micrófono, Tu micro, Oscar. apagaste tu micro, Oscar. Ah, perdón, Listo. mala costumbre. Buenas noches, Zorro, buenas noches, Mr. Black. Gracias, nervioso. Vamos a ver si cumplimos con las expectativas, pues. Vamos a ver cómo trabajamos este tema que, como Mr. Black bien lo introducía, es un tema bastante complejo y bastante largo, que aún estamos trabajando acá en Colombia, pues. Entonces, vamos a darle. Sí, no es un tema para nada sencillo y por eso, como siempre, nuestro guionista y conector a través de las disciplinas, nuestro director académico, Mr. Black, se enfocó en buscar un humanista, a un gran hombre con conciencia social, bueno, que deriva de todos sus conocimientos, de lo anteriormente dicho, de su trabajo con comunidades vulnerables y que bueno, que busca el mejoramiento de las condiciones de vida. Es un trabajo eh, extenuante, que no es de un día para otro, porque hay que recordarle al público exigente y que pide las resoluciones con un chasquido, nada se resuelve en 14 horas, nada se resuelve de un día para otro. Es un trabajo muy pesado y lamentablemente es un trabajo que hace de 1 a 3 personas cuando hay hay muchos profesionales, hay quienes están integrados a círculos, a ONGs, pero al final del día viene a saber que somos pocos los ciudadanos conscientes y con ganas de hacer un cambio. Así que doy una felicitación desde mi persona al psicólogo Oscar Medina, porque eso es lo que se está buscando en el mundo, agentes de cambio, gente que está centrando su profesionalismo, su humanismo y realizar actos en pro de la comunidad, como así mi colaborador y yo decidimos realizar este proyecto del Zorro que Enseña. Pues bueno, para que vean, les traemos calidad, no cantidad, les traemos calidad, personas así chingonas. Así que arranquemos, Mr. Black, que ya te veo que te pica. Pero me voy a rascar un poco. Y por cierto, una disculpa a nuestros seguidores, arrancamos hoy algo tarde, porque Mr. Black y Oscar pertenecen al mismo gremio de estudio y estaban en clase, así que tuvimos que esperar a que acabara su clase porque se la reprogramaron y por eso estamos arrancando a esta hora, no crean que ya nos vamos a pasar a las 9, no, hubo una situación escolar y pues ya saben, aquí la academia es primero, así que vámonos, Mr. Black, tira el primer golpe. Horror. No nos quemes. Oscar, vamos aterrizando a este tópico. Por favor, compártenos un contexto, una evaluación geográfica, económica, sociocultural, política de Colombia. Bueno, Colombia tiene el orgullo de decir que somos de los pocos países en el mundo con 2 mares. Estamos ubicados muy cerca a Panamá. Tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, lo cual pues en teoría debería indicar una gran riqueza. Bueno, en teoría no, tenemos una gran riqueza en recursos naturales. Además estamos atravesados por 3 cordilleras, oriental, occidental y central. Viene a morir la cordillera de los Andes aquí en Colombia, y muere cerca al mar en Santa Marta, específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso quiere decir que Colombia tiene una ubicación geográfica un poco compleja, lo cual pues se ve reflejado en sus carreteras y demás, pero también digamos que tenemos la ventaja de pasar muy fácil de un clima al otro. O sea, tú puedes estar aquí en Bogotá, que es muy muy fría, y en 2 horas estar en Girardot, un municipio aledaño, y estar en clima caliente, absolutamente caliente, con lo que eso implica pues socialmente. A diferencia de México, esto es una claridad que siempre me gusta hacer, somos una república centralista, no somos una república federal como es la República Mexicana, y eso marca que todo el poder ejecutivo, legislativo, está en la capital, está en Bogotá. Efectivamente, lo que nosotros llamamos acá departamentos, que ustedes llaman allá estados, tiene sus propias normas, pero no es tan federal. Entonces
todo se rige desde el nivel central, efectivamente, incluido los negocios y el dinero. Salen desde aquí, las grandes empresas están acá, y hay 3 grandes ciudades, digamos, que le hacen un poco la competencia, pero no llegan en número de habitantes, sobre todo al tamaño de Bogotá, que son Medellín, muy cercano al Golfo de Urabá, muy cercano a Panamá, y que algunos, esto es vergonzoso decirlo, pero algunos recordarán por ser la capital y la casa de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Uh-huh. Claro. Lo cual es terrible, pero bueno. Hasta una serie de Netflix, ¿no? Hay una serie de Netflix. Lo cual pero bueno. Hay como 8 series que sacan ahí ese nombre. Exacto. Y la otra ciudad, más hacia el Pacífico, hacia la parte sur de Colombia, es Cali, una ciudad con una importante presencia afrodescendiente, también marcada en algún momento por el cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela. Digamos, Colombia, lastimosamente, igual que está sucediendo en este momento en México, tiene mucha conexión con el narcotráfico a partir de los 60s y 70s aproximadamente. Ya lo discutiremos. La otra ciudad es Barranquilla, que es una ciudad costera, está en la costa atlántica, y que está concentrando en los últimos años un gran poder político y económico. Y una ciudad que también es muy conocida porque se casan las reinas de belleza, viene el jet set internacional, y hay una cosa muy interesante en el ámbito cultural que es el iFestival, es Cartagena de Indias, que para mí es una gran muestra de las diferencias económicas y sociales de Colombia, ¿no? Entonces viene el jet set, viene la gente más rica del mundo a casarse en Cartagena, hacen películas en Cartagena, y a unos muy pocos pasos, unos menos de 100 metros, están tal vez los barrios muy, muy pobres, tal vez los barrios más pobres que haya en la costa Caribe. Están en la misma zona. Espero que si hay algún compatriota viéndome no vaya a malinterpretar que estoy hablando mal de Colombia. Estoy mostrando una realidad. Esas son las 4 ciudades más grandes. Colombia es un país, somos reconocidos a nivel mundial como un país cafetero. Tenemos una industria nacional incipiente, quebrada por todos los tratados de libre comercio y el neoliberalismo y demás. Somos cerca de 45 millones de habitantes, y cerca de esos 45 millones, 7 millones han sido víctimas del desplazamiento forzado interno. Cerca de 150.000 desaparecidos por la guerra. Universidades, conflictos de todo tipo, igual que en todo el mundo, pero además, y este es un dato que me gusta dar y del cual me río mucho, somos considerados el país más alegre del mundo al mismo tiempo. Y al decir de varios amigos míos, nos bailamos hasta un funeral. Entonces tenemos culturalmente una mezcla muy, muy interesante de cultura árabe, de cultura afro y de culturas indígenas, que si tú vienes a Bogotá lo vas a ver. O sea, ya en Bogotá no hay gente 100% bogotana, todos somos herederos de inmigrantes. Mi familia es del norte del país, de un estado que se llama Santander, y eso es lo que es Colombia. Somos un país futbolero, además, nos gusta mucho el fútbol, nos identificamos más por la camiseta de la Selección Colombia que por otras cosas. Creo que por ahí, digamos, vamos viendo cómo es Colombia, nos gusta bailar, tenemos guerra, 50 años de conflicto, ahí estamos. Entonces, mira, yo no lo veo de mal ángulo el decir, tenemos humor, yo creo que se ríen, es una buena forma de sobrellevar situaciones, creo que el mexicano entiende muy bien eso. Aparte que nosotros tenemos, perdón por la expresión, tenemos un humor muy bastardo, eso hay que dejarlo bastante claro. Tenemos un humor en cuanto a la muerte, en cuanto a la desgracia, ¿no? Y aún así hay situaciones que nos unifican muy, muy bien como mexicanos. Hace unos días platicaba con alguien, ahora que arrancamos septiembre, todos con miedo, ¿no? Porque 2020 han venido cosas muy feas y oye, septiembre, el mes de los temblores, le dije yo así como que cállate, ¿no? Se vaya a poner duro, pero el mexicano ante la desgracia brinca, también bromea, ¿no? Yo me di la oportunidad de hacer un meme con el perrito que está muy famoso, con unos ojotes, ¿no? Septiembre, mes de temblores, 2020, como que el horno no está para bollos, ¿verdad?
Pero bueno, Black, ¿quieres agregar algo? Porque quiero dar aquí unos datos para que arranquemos. No, adelante, Zorro. Bueno, se estarán preguntando porque leo aquí que nos dice Iván Zúñiga, gracias Iván por vernos, wow, internacionales. La guerrilla, sí, efectivamente, las FARC. Ya lo dice Oscar, 50 años de conflicto. Oscar, ¿podemos abocarnos a hace 50 años? Yo tengo entendido por lo que se puede ver en los documentales, que también veo que hay mucho conflicto con las personas, porque algunos dicen, humanizan el conflicto, este mensaje es para determinado gremio, esto no es cierto, pero hay cierto de algo, hay guerra, hay injusticia social, hay un levantamiento de campesinos, por guerrillas liberales, por movimientos agrarios de tiempo atrás, por una situación de olvido por parte del gobierno, una explotación, humillación, represión por parte de militares, y esto empieza a generar más conflicto, más enojo, que hace que los campesinos digan juntemos piedras y palos, y después surgen las armas y después empiezan a surgir los movimientos guerrilleros. Trasladémonos pues a aquel 1964, si no es que todavía nos podemos remontar más atrás, y comencemos con este tema que lo vamos a tomar con mucho respeto, amigos. Recuerden que todo aquí lo analizamos con mucho criterio y demás, pero hay cosas feas. Creo que Oscar lo acaba de decir. No es que él hable mal de su país, pero hay realidades. Así como aquí hemos hablado de las realidades en la falta de infraestructura. Yo en mi otro canal suelo referirme muchas veces al mal del mexicano. Somos irresponsables y no somos corresponsables y estamos buscando culpables. Y solo hay que ver al espejo, ¿no? Esa es una realidad inmutable. Y cada país tiene sus matices y cada país tiene sus problemas. Hoy no vamos a hablar de los problemas a los que estamos tan acostumbrados, vamos a hablar de un problema terrible, es guerra. Al final del día se han perdido, hay un aproximado de 220,000 vidas, entonces no es agradable mencionar que un conflicto de derechos, un conflicto de tierra, genere tanta violencia. Entonces, el micrófono es todo tuyo, mi querido Oscar. Bueno, primero decir lo siguiente, la guerra deshumaniza, sin importar cuáles son los orígenes de la guerra deshumaniza, Colombia es un ejemplo de ello. Este tema no se toca a la ligera, se toca con todo el respeto que merecen las víctimas, sin importar el color de la bandera de las víctimas y todo lo que ello implicó. Es lo primero a lo que quiero entrar. Lo siguiente es que me estoy apegando totalmente a una de las instituciones más respetadas en este país, a pesar de los muchos ataques de mucha gente, que es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y me voy a guiar por su informe. No voy a decir gran cosa diferente a lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica, que lleva cerca de 20 años dándose una pelea bien dura por la memoria histórica, por el respeto a las víctimas, ha trabajado, gente que ha arriesgado su vida, que ha puesto el pecho a las balas, literalmente, para construir esto. Y voy a centrarme entonces, basado en el Centro de Memoria Histórica, en 5 puntos básicos para quien esté tomando apuntes muy juiciosos los vaya anotando. Primero es efectivamente, como decía el Zorro, el conflicto agrario. El segundo es unas garantías para la participación política en Colombia. El tercero es el narcotráfico, del que nos reímos e intentamos tomárnoslo con buen humor, pero que ha marcado profundamente a la sociedad colombiana. El cuarto, igual que en México, es una presión internacional, un contexto mundial. No somos ajenos al contexto mundial y de allí pues se desprende, por supuesto, una presión internacional muy fuerte hacia cómo tratar el conflicto y cómo debe funcionar la sociedad colombiana. ¿Sí? Y el quinto, tal vez el más importante para mí, por lo menos, es una presencia fragmentada, como lo decía Mr. Black al principio, una presencia fragmentada del Estado en los territorios. ¿Listo? Efectivamente, Zorro, nos podemos ir mucho más atrás. El conflicto agrario en Colombia no empieza en 1964. El conflicto armado en Colombia y
el conflicto agrario no arranca con la creación de las guerrillas en este país. Arranca con discusiones partidistas, arranca incluso con la Constitución de 1857, en la cual los conservadores, hay dos partidos políticos tradicionales en Colombia, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los liberales apostaban por una república federal más parecida a, no solo México, aquí en el continente también, pues por supuesto está los Estados Unidos, está Brasil, está Argentina, son repúblicas federales, y los conservadores apostaban por lo que funciona hoy, que es una república centralista. Y después de de varias guerras, entre ya la guerra de los 100 días, ganan los conservadores, se toman el poder y montan la Constitución de 1857. ¿Sí? Por supuesto, la historia la escriben los ganadores, los vencedores. Los perdedores pues sufren todas las consecuencias, entre ellas muchos ser desplazados, ser violentados, ser sacados de sus tierras, como en todas las guerras. Ahí empieza el problema agrario en Colombia. Y es un problema que se mantiene hasta hoy. O sea, no vayan a pensar que el conflicto agrario empezó hace 2 siglos y se acabó. No, o sea, el conflicto agrario se mantiene. Tanto que, según estadísticas incluso oficiales de los gobiernos, lo pueden consultar, cerca del 95% de la tierra productiva en Colombia está en manos tan solo del 2% de la población. Eso nos lleva a estar a nivel mundial actualmente en el 3er lugar en desigualdad, según el índice Gini, que es el índice que usa la OCDE, que usa la ONU, y estamos absolutamente cercanos al 1, que es el punto más alto de esto, estamos como en el 0,85, más o menos. No me crean, por favor, vayan a las fuentes, consúltenlo, siempre es lo mejor. Entonces, el conflicto agrario tiene ese origen, se conecta, por supuesto, con las garantías a la participación política por allá en 1948, es decir, al término de la Segunda Guerra Mundial, acá en Colombia. Asesinan a un histórico líder liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de la ciudad de Bogotá, en la Candelaria, el centro histórico, en la carrera 7ª con calle 13 específicamente. Aparece allí, lo asesinan. A los que les gusta el contexto mundial, estaba en ese momento aquí en Colombia Fidel Castro Ruz dando vueltas por aquí en un encuentro juvenil mundial, cuando se arma, como decimos en Colombia, la pelotera, asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, lo cual da cabida a una revuelta popular gigantesca que quema grandes edificios y dura la ciudad cerca de una semana en guerra civil dentro de la ciudad. Había tranvía dentro de la ciudad de Bogotá, es quemado el tranvía, son quemadas varios edificios, son destrozados, todos los tratados internacionales a la fecha no estaban firmados, entonces nadie sabe realmente cuánta gente muere. Hay documentos, hay trabajos muy importantes de varios historiadores, tanto colombianos como extranjeros, acerca de esto. Nadie sabe en realidad qué pasó. Solo se sabe que muere Jorge Eliezer Gaitán y empieza un periodo en la historia colombiana conocido como la violencia. ¿Sí? Es el gran periodo de la violencia y dura cerca de 10 años hasta mucho más, dura hasta 1964, hasta que en el 64 los dos grandes partidos se ponen de acuerdo y dicen: vamos a parar esta vaina aquí, suficiente, no más matazón oficial, pues vamos a ponernos de acuerdo y cada 4 años va a gobernar uno. Es decir, de 1964 a 1968 gobierna un partido y del 68 al 72 otro partido, y así se van rotando más o menos la cosa para pacificar. Y ahí entra un elemento del cual el Zorro estaba hablando, que eran las guerrillas liberales. Antes de llegar a este acuerdo, los liberales se arman y forman guerrillas, sobre todo en la zona de los Llanos Orientales, bastante cercano a Venezuela, y allá forman sus comunidades. ¿Sí? Hasta ahí el conflicto agrario sigue funcionando, los conservadores en el poder, avalados por la iglesia, esto hay que decirlo claramente. Hay varios libros muy interesantes de la época, uno se llama Cóndores no entierran todos los días y El Cristo de espaldas, que cuentan cómo eran los asesinatos de los liberales por parte de los conservadores y cómo los sacerdotes en los púlpitos de las iglesias decían que había que asesinar liberales para que no se extendiera el mal. Además, empieza una cuestión que me resulta
jocosa en ese momento, y es cómo se confunde aún hoy en día el liberalismo con el comunismo. Entonces los sacerdotes dicen, matemos liberales porque se viene el demonio comunista. Entonces se generan una serie de formas de violencia terribles, se genera una policía no oficial de parte del Partido Conservador que es llamada los chulavitas, que vienen de una parte de un estado llamado Boyacá, en el centro del país, específicamente de la vereda Chulavita, que todavía existe, todavía es un pueblo que se considera a sí mismo conservador. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace esta guerrilla? Pues comenzar a sacar a la gente. Si tú escuchas relatos de la gente, de las personas más viejas, digamos, no en forma despectiva la palabra viejos, te cuentan que les tocaba irse en la madrugada a esconderse en los sembradíos de maíz, de papa, de plátano, para que no los asesinaran, y por supuesto pues tenían que dejar sus territorios, y esas personas que tenían que dejar sus territorios pues tenían que agrandar, expandir la frontera agrícola y buscar dónde hacerse, porque somos un país agrícola en últimas. Entonces la gente tenía que buscar dónde irse, y esto comienza a generar que a las zonas donde llegan pues comienzan a haber conflictos, porque también a donde llegaban no solo habían liberales, también habían conservadores, y eso implicaba que no los querían en sus zonas. Eso hace que la gente se tenga que ir cada vez y cada vez y cada vez más y más y más adentro. Aquí conectamos entonces el tema de la participación política. La primera muerte política grande en este país es efectivamente Jorge Eliezer Gaitán. Si uno lo analiza a la luz de hoy en día, pues Jorge Eliezer Gaitán era bastante cercano a Benito Mussolini, incluso estudió Derecho en Italia y se sentía muy identificado, y si tú escuchas los discursos de Gaitán, son bastante fascistas, o sea, el tono, la gesticulación corporal y demás están unidas al duce. Eran primos de la misma escuela. Claro. Básicamente, la diferencia es que este era un hombre bajo, más cercano al mestizaje, chiquito, muy bogotano, muy chirriadísimo, como decimos aquí, ¿no? Entonces, se genera todo este proceso de violencia, se amplía la frontera agraria, la gente se tiene que alejar, la violencia sigue, los liberales definen armarse, la violencia solo genera más violencia, Freud aquí estaría dándose un banquete, y se generan las guerrillas liberales. Cuando en el 64 los dos partidos dicen, paremos esta vaina, esto ya está demasiado, parémoslo, nos está afectando a todos, hagamos un acuerdo, las guerrillas liberales se desarman. Y entre los acuerdos que hacen con las guerrillas liberales va a haber amnistía general y se va a permitir que las guerrillas liberales hagan parte del Congreso de la República. Por supuesto, las guerrillas liberales son traicionadas. Hay una de las historias más famosas al respecto, es la historia de Guadalupe Salcedo, un guerrillero de los Llanos Orientales que es masacrado por varios batallones del Ejército Nacional en una casa en el sur de Bogotá. Una obra de teatro que les recomiendo, bellísima, que se llama Guadalupe años 50, que además marca una cosa muy interesante la obra, y es, en modo de chiste la obra lo dice, y es: los militares en Colombia no hacen política. Porque además todo esto que les estoy contando sucede en democracia, y este es un punto a tener en cuenta para el resto de la conversación que vayamos a tener. Colombia es la democracia más antigua del continente. Perdóname, Guadalupe. Años 50. Guadalupe, años 50. Sí. Para dejárselo después allá a nuestros seguidores escrito, porque luego, ¿qué nombre dijeron? Está en el minuto del Teatro Nacional La Candelaria. Perfecto, Jorge. Yo se lo refiero ahí. Eso es un momento, o más bien un dato a tomar en cuenta, preocupante. Todo hecho en un estado democrático. Democrático. ¿No? Democrático. Esta implicación, esta implicación llevaría a que hubo un consenso, al menos artificialmente popular, para la generación de este tipo de atropellos. Es un acuerdo entre las élites. Ok, vale. Es un acuerdo entre las élites, validado supuestamente por las bases populares. Okay. Pero hubo algún tipo de manifestación, se generó algún tipo de aproximación con la ciudadanía, con el pueblo más bien,
Teóricamente sí, si tú vas a los anales oficiales, por supuesto te van a decir que sí, que es la voluntad popular, que se crea el Frente Nacional como voluntad popular en búsqueda de la paz. Nadie te va a decir que no. Son algunos historiadores alternativos los que te van a decir, no, esta vaina no es así, o sea, espérese. Por eso es tan importante la aclaración que yo hice al principio, es que somos un país centralista, es decir, las élites y los dirigentes nacionales se reúnen aquí en Bogotá. ¿Sí? Y ellos definen, y ellos bajan a las regiones, bajan y le dicen a la gente de sus partidos, la cosa se acabó. Por eso Guadalupe Salcedo, otra vez, uno de los íconos guerrilleros de este país, dice, todo bien, yo me desmovilizo, entrego mis armas, yo no estoy en pelea ya con nadie más, porque estoy siguiendo la directriz del Partido Liberal. ¿Sí? Y lo mismo pasa, estoy hablándote de los Llanos Orientales, ahora ese departamento es el departamento del Meta, pero lo mismo pasa en el Tolima, pasa en el Huila, pasa en un pequeño, muy, muy pequeño sector de Antioquia, pasa en lo que nosotros llamamos el eje cafetero, que son Quindío y Risaralda, ¿sí? Y Caldas, el Gran Caldas. Entonces, eso pasa y se desmovilizan, porque ese es el acuerdo, ¿sí? Las élites del partido le dicen a las bases que estaban levantadas en armas, entreguen las armas porque va a haber paz. Okay. Y supuestamente se garantiza. En esta situación, espérame, Black. En esta situación que estamos hablando de el poder está centralizado, está con los burgueses, ¿cuál es realmente entonces el detonante de decir, ¿sabes qué? La paz. ¿Qué factores es? ¿Estamos muriendo muchas personas? ¿Nos estamos volviendo muy pocos? ¿O hay un conflicto económico? Porque entonces la pregunta ahí, más allá por más respuesta que nos den los que ganaron, porque recordamos otra vez que quien gana va a pintar la historia como convenga, ¿cuál es la realidad de fondo? Hay un interés económico que se está perdiendo, hay un interés social realmente para decir, ¿sabes qué? 4 años tú, 4 años yo, y que se calme el asunto. Sí, claro. La burguesía colombiana es una burguesía terrateniente. Colombia no tiene, hasta hace muy poco, una burguesía industrializada, que digamos en México alcanzaron con la Revolución Mexicana de 1910. En teoría, más o menos. Por ahí vi a Black torcer los ojos un poco, pero más o menos se logra. Sí, Colombia no, Colombia es una burguesía terrateniente, entonces pues la guerra y la expansión de la frontera agrícola afecta a la burguesía y a la élite nacional, porque en últimas comienzan a tomarse sus terrenos también la gente comienza a organizarse para tomarse los terrenos, para tener dónde vivir, para tener de qué comer, y a nadie le conviene esto. Además, con la guerra y con la violencia, pues comienzan a formarse, sobre todo en la ciudad de Bogotá, los mal llamados cinturones de pobreza alrededor de la ciudad. Y es gente campesina que viene a la ciudad y no tiene nada que hacer, no tiene que vivir, sino de la mendicidad y la caridad pública. Además, habrá quien si hay algún amigo mío politólogo que les recomendé el programa viéndome, mañana me comerá insultos y me dirá, ¿cómo se te ocurre decir esto? Pero eso, digamos, cambia más la concepción del Estado. Tú le puedes contestar bien sencillo, no te preocupes. Debiste haber estado en vivo y ahí nos hubieras corregido. Sí. Los agravios en ese tipo, así se contestan. Oye, debiste haber estado, ¿no? ¿Por qué no estuviste? Yo le digo a muchas personas que luego se nos ponen ahí locos de, es que, ¿cómo abordaron esto? Pues hubieras venido, ¿no? O sea, no me hables del ayer, o sea, en el momento. Así que tranquilos, amigos, ahí déjenos sus comentarios con toda tranquilidad y demás. Así es, Iván Zúñiga, estamos hablando de la situación de guerrillas en Colombia y de las FARC. Atento. Sigamos con esta evaluación histórica, Oscar, concretémonos al nacimiento estricto de las FARC, pero vayamos poco a poco. Vamos paso a paso, vamos pedazo a pedazo, hijo del carnicero. Bueno, las guerrillas se desmovilizan, las guerrillas liberales asesinan a sus máximos líderes, se comienza a crear una cosa que en el sur del Tolima y en el sur del eje cafetero, parte del Gran Caldas, llaman la chusma, que son en últimas bandoleros que se toman justicia por mano propia, pero son protegidos efectivamente por las comunidades, unas especies de Robin Hood a nivel nacional, y comienzan a funcionar así. Y el Estado sigue sin llegar.
El Estado funciona en las grandes ciudades, el Estado funciona en Bogotá, funciona en Cali, funciona en Medellín, funciona en Barranquilla, funciona, por supuesto, en Cartagena, en las capitales funciona. Pero en los territorios rurales el Estado sigue sin llegar. ¿Qué se hace entonces? Se dice que la guerra se pudo haber evitado, que la creación de las FARC se pudo haber evitado, porque uno de los creadores de las FARC viene de las guerrillas liberales. Bueno, uno, digo el más conocido, el conocido con el alias de Tiro Fijo, Manuel Marulanda Vélez, fallecido, conocido como el guerrillero más viejo del mundo. Porque a Marulanda Vélez, en parte de los acuerdos con la guerrilla liberal, lo nombran inspector de caminos en el sur del Tolima. Le dicen, usted va a ser el inspector de los caminos, pero Marulanda, viendo las condiciones, no había caminos, o sea, era un puesto ficticio, manda una carta al gobierno central en Bogotá y les dice, hey, hay este problema de vías, hay este problema de carreteables, por favor solucionenlo o nos volvemos a levantar en armas. La gran solución del presidente del momento, Guillermo León Valencia, abuelo de una senadora de la República en este momento, Paloma Valencia, de extrema derecha, ella por supuesto no podría ser de otra manera. La gran respuesta es bombardear una vereda que se llama Marquetalia. Y bombardearla es bombardearla. Como no hay respuesta, ¿qué hacen estos chusmeros, como les llaman? ¿Qué hacen estos liberales? Forman lo que se conocen como las repúblicas independientes. Y es, el Estado no nos responde, pues nosotros nos organizamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Y el Estado dice, pues no, ustedes no se pueden organizar como ustedes quieran, ustedes tienen que organizar como nosotros les decimos. Y ya que están dispuestos a alzarse en armas, pues nosotros los bombardeamos. ¡Ey! ¿Qué les pasa? Algo hicieron. Quitaron ahí sus cámaras, cuidado. Ahí dejan visto cómo están conectados. Fíjate que esta situación, digo, no ha cambiado. No ha cambiado realmente en ningún contexto latinoamericano, ¿no? Más allá de que se diga, ay, somos demócratas y, por ejemplo, México, vamos a golpear a nuestro país duro. Cada estado está organizado de una forma, pero cuando responsabilizamos, y lo estamos viviendo actualmente, sobre todo con esta situación pandémica, el presidente y el subsecretario de salud. No hay más responsables. Cuando yo acabo de lanzar ahorita un video hablando de esta situación de corresponsabilidad, de irresponsabilidad del ciudadano, se dice que hay un mal diagnóstico y tú no puedes estar mal diagnosticado cuando tú ni siquiera sigues el diagnóstico, ¿no? Te están diciendo no salgas a la calle sin protección y lo primero que haces es salir a la calle sin protección. Te están diciendo no se reúnan y lo primero que haces en los primeros 30 días de pandemia son fiestas, es un gran relajo, celebran ¿cómo se llama? La crucifixión, perdón, no soy tan católico, la Semana Santa. La Semana Santa. ¿No? Uh-huh. Y empiezan a caer los grandes estados y dices tú, te están diciendo, ¿no? Y esta situación que mencionas es nefasta. Es, oye, no me está resolviendo. Y sucedió aquí con los grupos de autodefensa. No está viniendo el ejército, no hay policía. Y el narco está ahí, escondido en la hierba. Y como Pokémon, ¿no? La hierba es así y el narco está ahí paradote. Y ten cuidado por ahí. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? Que se supone que se movilizó con el plan del 2008. Y te das cuenta que puro plan. Y aquí es igual. Vendido también al narcotráfico, ¿no? O sea, sí, aquí la situación, el narco, nuestros campesinos necesitan mejores caminos para que puedan llevar el producto, para que puedan venir herramientas, para poder tener salud, escuela, no sé, situaciones de necesidad básica, ¿no? Cubrir estas necesidades. Yo creo que lo primordial es, si tú tienes caminos, que es lo que se está viendo actualmente en Oaxaca, con los caminos rurales que están haciendo los mismos ciudadanos, que es, te estoy dando el dinero para generar empleo, y no es un gol al gobierno actual, simplemente es una situación que me pareció bastante inteligente. Tú contratas a la gente para que se haga su propia carretera, que diseñen bien su propia carretera y que la pongan donde la necesitan. No, voy a poner la carretera que conecta a 10 kilómetros. Cabrón, pues la necesito aquí, ¿no? Y aquí está plano, ¿por qué te quieres meter por la vereda? Es que aquí puedo hacer una caseta de cobro. No,
La gente está viendo su necesidad y su necesidad la está cubriendo. Aquí pasa lo mismo y es terrible que lo mencionas así, de si tú no haces caso, bombas. Y dices, güey, ¿no? Por eso te pregunto, Oscar. realmente, perdón Black, déjame concretar eso. Sí, Por sí, eso sí. pregunto realmente, ¿qué hace este cese? ¿Qué hace nos calmemos? Porque parece así, no parece claro dónde está este punto de inflexión para unos y para otros. Si para unos era muy fácil, pues te bombardeo, ¿no? Te mato, no pasa nada, yo sigo teniendo el poder. Dinos, Black, te escucho. No, va en función de ello. Creo que vamos poco a poco llegando hacia ese elemento, pero nos quedamos con el bombardeo. ¿Qué pasa posteriormente al bombardeo? Bueno, pues en últimas eran un poco de familias campesinas organizadas en el medio de las montañas del sur del departamento del Tolima, con unos cuantos fusiles, unas ametralladoras, unas cosas, y el ejército les manda cerca de 10 unidades, mandan como 2 aviones, 10 unidades de infantería, artillería pesada, es una cosa ridícula, realmente, fuera de toda proporción. Ujú. Y aquí entra, ahora sí entra el comunismo mundial. Y el Partido Comunista Colombiano se acerca a estos campesinos y les dice, bueno, comencemos a trabajar una plataforma política, ya esto no se trata del chusmerío, esto no es una pelea individual, no solo el sur del Tolima, sino que esta misma situación está pasando en otras partes del país. Entonces comencemos a organizarnos y comienza una combinación, como llama el marxismo, el leninismo, una combinación de todas las formas de lucha. Igual esta alianza no dura demasiado. Cerca del 75 el Partido Comunista y las FARC se separan por diferencias ideológicas, por diferencias de la táctica y la estrategia revolucionaria y dicen separamos caminos, el Partido Comunista sigue por la vía legal y las FARC sigue por la vía de las armas. ¿Sí? Y ahí nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. ¿Sí? Claro, del Partido Comunista y de la Juventud Comunista en algún momento salieron muchas personas a la guerrilla, guiadas sobre todo por la violencia estatal, ¿sí? Porque muchas personas que definen que la vía, y volvemos al punto de la participación política, de las garantías a la participación política, muchas de las personas que definen que van a seguir la vía legal son asesinadas, amenazadas, desaparecidas. Colombia tiene más desaparecidos otra vez en democracia que todas las dictaduras del cono sur en dictadura. O sea, a día de hoy todavía hay cerca de 80.000 personas de las que no se sabe absolutamente nada. En democracia, todo esto en democracia. ¿Sí? Tenemos más desaparecidos que Argentina durante toda la dictadura argentina. En total, a 2019, habían cerca de 180.000 personas desaparecidas. A 2019. O sea, todavía te debo el dato de 2020. Sí, sí. Entonces, el punto de las garantías de la participación política no se da. Y aquí este es un punto importante en el que yo quiero hacer especial énfasis, y es que todo el mundo dice las FARC, las FARC, las FARC, las FARC. Las FARC no es la única guerrilla colombiana. ¿Sí? La FARC es una de las guerrillas colombianas de inspiración comunista, pero hay otra guerrilla que todavía está en armas, de inspiración cubana, que es el Ejército de Liberación Nacional, que todavía está en armas, que intentó negociar con el gobierno del actual presidente de la República, Iván Duque Márquez, y se levantaron las negociaciones por un atentado hecho contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional. Aquí entrarán los defensores del derecho internacional humanitario a discutir si era o no era un blanco legítimo, pero bueno, sea o no sea un blanco legítimo, pues hicieron el atentado. Y eso generó que se levantaran las negociaciones. Y hay otras guerrillas que ya se desmovilizaron, entre ellas el movimiento 19 de abril, que se termina desmovilizando en el 91 y genera la nueva Carta Constitucional Colombiana, que es la Constitución de 1991. El Ejército Popular de Liberación, de ascendencia maoísta, del cual quedan algunos reductos en el norte del país, en una zona conocida como Catatumbo. Muchos dicen que ya el EPL no existe, sino que están entregados totalmente al narcotráfico y que son bandas residuales en acuerdo con el narcotráfico. Incluso una guerrilla indígena, el Cuintín Lame, en el sur del país, en el departamento del Cauca, con una fuertísima presencia indígena, que también son muy víctimas del conflicto, muy golpeados por los terratenientes blancos y demás.
Pero continuemos con las garantías de la participación. Entonces, se arma las FARC, comienzan a extenderse políticamente, quienes mantienen la vía legal son amenazados, desaparecidos, detenidos injustamente, son llevados a cabo juicios políticos al mejor estilo de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania fascista, y mucha gente termina en la guerrilla porque es la única opción. Mucha gente termina en la guerrilla, otra gente termina exiliada, mucha gente termina desplazada o desaparecida, y nunca se vuelve a saber, pues, por supuesto, de ellos. Entonces, este es el segundo eje. No hay una garantía para la participación política. Sí. Lo más chistoso es que durante la democracia sí hay una dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, pero es una dictadura que se parece más a una democracia, porque durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla se concede el voto a las mujeres. ¿Sí? Paradójico. Paradójicamente. Después Rojas Pinilla cede el poder nuevamente e intenta por la vía legal llegar a la presidencia de la República. Se supone, no soy defensor de Rojas Pinilla, no lo sé, que le hacen fraude electoral, y de allí surge el movimiento 19 de abril, porque el fraude al general Rojas Pinilla se da el 19 de abril. Surge una de las guerrillas, ¿no? Pero dejémoslo hasta ahí. Entonces, paradójico, estamos hablando de que mataron y desaparecieron a personas en una democracia. Yo más bien que claro, paradójico diría irónico. Claro, pero no vamos a poner pues a endiosar a Rojas Pinilla. Durante el gobierno de Rojas Pinilla sucede una de las más grandes masacres estudiantiles que han sucedido en Colombia, guardadas las muy debidísimas proporciones, parecida a la masacre de Tlatelolco, en la cual los estudiantes universitarios salen a protestar y el ejército, la respuesta es matarlos. ¿Sí? Claro. Entonces, hasta ahí. Pero paralelo a todo este discurso que estamos dando, comienza además el tercer elemento que es muy importante, y es el narcotráfico. Ahora, perdón. Sí. No, te escucho. Ok, es en este momento, qué bueno que hablas del narco, es en este momento cuando ve ya un foco rojo Estados Unidos y empieza a equipar, porque sí, esa es una de las partes que está endiosada, que está dicha como, fue algo positivo, pero lo comunista es del diablo, ¿no? Porque Jesús no fue comunista, Jesús hablaba a las élites, ¿no? Dicen, ¿no? Yo no lo creo de nada. Y un recordatorio a todo nuestro auditorio, no es que estemos en contra de cualquier creencia, lo que los haga felices es bien visto, pero siempre que hablemos de la razón y del sentido humanista, tiene sus proporciones buenas, la situación eclesiástica, pero también tuvo sus excesos. Y aquí, curiosamente, volvemos a recaer en sus excesos, en el discurso de odio para el que piensa diferente, para el que quería garantías individuales, el que quería la cosa del campo, cuando bien se dice que enséñale a pescar al pescador, no a que compre pez, pero bueno. Sí, claro. No hay río. Sobre todo con la maravilla que nos acaba de decir Oscar, ¿no? Atlántico y Pacífico. No hay dónde pescar. Me parece increíble, ¿no? En esta situación de los güeros involucrados, estamos hablando de armamento, de personas, de dinero, cochino dinero. Hoy he hablado de él 8 veces el día de hoy de él, y siempre hablo mal. Entonces, el dinero por encima de la vida. Entonces, estamos hablando de equipar al ejército colombiano para erradicar las guerrillas. No hay que olvidar que Norteamérica viene, bueno, Norteamérica no, porque estoy agarrando también a los mexicanos. Estados Unidos particularmente va con la bandera de cero guerrilla, cero movimientos revolucionarios, porque los momentos de la revolución ya se acabaron. Y la única revolución importante es la que está generando el consumo y nuestra bandera. Entonces estamos en ese momento histórico, pero entremos en materia, Oscar. Vamos ahí. Sí, claro, los Estados Unidos comienzan a entrar en Latinoamérica con, después, pues, posterior, por supuesto, a la Revolución Cubana. De ahí a menos de nada, 100 millas náuticas de ellos, se les monta una revolución.
Entonces montan la Escuela de las Américas, con ella derrocan a Salvador Allende, se instaura la dictadura chilena, argentina, la uruguaya, la paraguaya, por supuesto la dictadura brasilera que torturó a Dilma Rousseff y a Lula da Silva, ¿sí? Pero Colombia no tiene ese problema. Pues somos la democracia más antigua del continente, o sea, aquí no necesitamos montar de dictadura, somos una democracia funcional, aquí no hay izquierda. Pero entonces, paralelo a todo este proceso de la formación de las guerrillas, comienza una cosa que se llama la bonanza marimbera en Colombia, y es que algún gringuito se viene a la Sierra Nevada de Santa Marta, al Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira, y se pone a fumar marihuana, y se da cuenta que la marihuana es muy buena en Colombia, y define que va a llevar y a exportar marihuana para los Estados Unidos, desde Colombia. Sí. Por supuesto, como todo el narcotráfico, pues se genera un proceso de violencia muy fuerte entre familias guajiras por el control del narcotráfico. Y por supuesto, pues comienzan a llegar lo que en Colombia llamamos los cachacos, es decir, la gente del interior del país, a intentar tomarse el negocio del narcotráfico y de la bonanza marimbera, ¿sí? O sea, se llama así la bonanza marimbera porque es que pues, era una bonanza, daba mucho dinero, permitió a mucha gente salir de la pobreza, y es un elemento muy importante dentro del narcotráfico, y lo que genera una erosión moral y cultural muy fuerte dentro de Colombia. Y es que, volvemos al punto uno, como no hay una burguesía industrial, sino una burguesía terrateniente que no busca el desarrollo, pues la única manera de un ascenso social se da para muchísima gente, a través del narcotráfico. Es decir, dinero fácil. Y es el típico, el que piensa pierde, que es un mantra casi que nacional últimamente, y es el que piensa pierde. Y se aplica desde las cosas graves, como robo, corrupción, tal, hasta, como decimos acá, echarle los perros a una chica, coquetearle a una chica. ¿Sí? El que piensa pierde, hermano. Y es un mantra nacional. ¿Sí? Pero eso genera erosión moral. Pero además hay tres elementos que son muy importantes por el narcotráfico, porque es que el narcotráfico pone plata, pone gente y genera cultura. Entonces, que cuando ya comienzas a generar una cultura, pues ya tienes tomado el establecimiento. Hay una cosa que casi nadie sabe a nivel mundial, y es que en este país Pablo Escobar fue senador de la República. Y se retira del Senado de la República porque lo están acusando de ser narcotraficante. Él dice, eso no es verdad. Sabemos ya cómo es la historia. Y esto, por supuesto, comienza a generar, muy parecido a los cambios económicos europeos, pues unas élites emergentes. Es decir, gente que no es de apellido, gente que no es de abolengo, pero que porta plata y que define cómo se hace. Entonces, comienzan a apostarle, a poner plata, a montar negocios legales, pero para proteger de estas guerrillas de inspiración comunista, de todas las formas de inspiración comunista y socialista, pues tienen que armarse, tienen que armar ejércitos privados. Y esto comienza a ser la génesis del paramilitarismo en Colombia. Es decir, grupos armados de derecha que luchan contra las guerrillas. Y en la lucha contra las guerrillas, y por eso fue mi primer apunte, la guerra deshumaniza. En la lucha contra las guerrillas cualquiera era guerrillero. Claro. El que hablara, el que no hablara era guerrillero. Y si eras guerrillero te mataban. No importaba si lo eras o no lo eras. Entonces, como viven miles de africanos a la fecha de hoy. ¿Perteneces o no perteneces? O estás en contra. Exacto. Y se vuelve otra vez, o sea, todos estos puntos, claro, si tú analizas estos puntos, incluso los 5 conjuntos, tú dices, hombre, pero estas condiciones están dadas en cualquier parte del mundo, ¿sí? Si analizas incluso estos puntos uno por uno, dices, pues son puntos totalmente separados. No, estos 5 puntos de los que estamos hablando van ligados. No es el uno sin el otro. Por eso parece que yo voy y doy vueltas y entonces voy a la participación política y me vuelvo al conflicto agrario y entonces ya ahora estoy en el narcotráfico. Pero claro, cuando tú expandes la frontera agrícola, pero no hay vías para sacar los productos agrícolas, y llega un narco y te dice, siémbrame esto, yo te pago y te saco el producto, pues ¿a qué te dedicas si no tienes para comer? Con la posibilidad de escalar socialmente, socioeconómicamente. Claro. Exactamente. Pero esa escalada no es gratuita y no es fácil. No. Esa escalada se da violentamente. Es la única manera en la que puedes escalar dentro del narco. ¿Sí? Entonces ponen plata,
recursos en general, ponen armamento, ponen camionetas, ponen toda una serie de logísticas. Yo creo que ustedes lo están viviendo muy de cerca en este momento en México. Pues así lo muestran las noticias, por lo menos. No quiero meterme con mi futuro hogar para que después no me quieran. Sí. ¿Eres o no? Pero, exactamente. Aquí hay que definirse de una vez. Es que es cierto, esta situación de cultura impone. O sea, es un estilo de vida. Es un estilo de vida terrible. Y ojo ahí, si nos llega a ver alguien de Netflix o de las televisoras, hijos de la chingada, porque han hecho ese estilo de vida tan bien visto. Lo veo en la música, lo veo en sus programas. O sea, te pintan a Pablo Escobar, el lujo, todo bueno, todos iban bien vestidos y todo muy sabroso. De hecho hay una película, una de las últimas películas que hizo Tom Cruise, que es uno de sus pilotos, que traía mercancía, llevaba motos, que la chamarrita de piel, que Pablo pidió esto. Entonces te muestran una vida tan ostentosa, pero siempre ocultando de lado y por ciertos destellos, pero te morías. Ay, cabrón, pues no tanto es porque tú te mueras, es por el baño de sangre que estás provocando, por la gente que se mata, que pelea por tener el producto. No tanto es tú que estás disfrutando millones, no, es el acto de atrás. De hecho, la interpretación de Pablo Escobar que hizo Telemundo, creo que es la más nefasta que hay, porque lo endiosaron. Sí. Netflix todavía lo quiso ver como que fue el hombre que quiso hacer algo por su pueblo, pero como los güeros se metieron, ya no se pudo. No, hay una situación grave, y más allá, porque Netflix se da cuenta en sus primeros 4 capítulos de la estamos cagando con Escobar, mejor nos enfoquemos en los agentes de la DEA. Y eso es lo que vende de la serie, ¿no? La persecución de Escobar. Sigamos pues, sí, claro, con este tema. Pero además porque aquí surge una anécdota frente a las élites emergentes, y es que, claro, Escobar es el más famoso, pero no es el único narco. Hay una serie de narcos muy grande, ¿sí? Y se ve, por ejemplo, en el fútbol. O sea, el Atlético Nacional de Medellín gana todos sus títulos, entre otros la Copa Libertadores de América, bajo el mandato de Escobar, ¿sí? El América de Cali, en Cali, llega a las varias finales de la Copa Libertadores de América, pagado por los hermanos Rodríguez Orejuela, ¿sí? Y así te puedo seguir nombrando. Acá uno de los equipos de la capital, Millonarios Fútbol Club, era el equipo preferido de otro narco, Rodríguez Gacha, alias el mexicano, porque amaba las rancheras, ¿sí? Entonces, todo, o sea, comienza efectivamente a permear, pero además son unas élites emergentes tan poderosas que cuando, como dices tú, Zorro, se meten los güeros acá a decir, bueno, ya estos manes están pasados de lanza, como dicen ustedes, hay que extraditarlos, y Colombia comienza a firmar un acuerdo de extradición con ellos. Pablo Escobar y una serie de capos se ofrecen, sientan al gobierno nacional y le dicen, nosotros tenemos tanta plata, no nos extraditen y nosotros pagamos la deuda externa del país. Es uno de los hitos históricos de ese país. O sea, estos manes cuánta plata tienen, pues, o sea, cuánto billete tienen guardado que pueden pagar la deuda externa de una nación. ¿Sí? Y comienzan a pasar cosas bárbaras dentro de la violencia, como que el cartel de Medellín mata a un ministro de justicia en pleno centro de Bogotá, mata al director de uno de los diarios más importantes del país, el diario El Espectador, saliendo de las instalaciones del diario. Secuestran un avión en pleno vuelo, vuelan la sede del organismo de inteligencia nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en pleno centro de Bogotá. O sea, el narco comienza a tener un poder tan impresionante que, claro, además se vuelven de derecha y forman los grupos paramilitares. Entonces, imagínate la plata, la violencia, la cantidad de armas, de la logística que tienen estos tipos, ¿sí?, para armar grupos de autodefensas. Desde más o menos el 85 comienzan con una cosa que se llama el MAS, que es muerte a secuestradores en la ciudad de Medellín, por el secuestro de una de las hijas de los capos de Medellín, por parte de un grupo armado ilegal, de una de las guerrillas. La secuestran, los encuentran, y la leyenda dice que estos pobres tipos más les hubiera valido suicidarse.
informan el Grupo Muerte Secuestrador. Es uno de los primeros grupos sicariales y paramilitares del país. Pero además tienen tanta plata y tanto poder, y en eso sí no se equivoca Netflix, ni Telemundo, ni nadie, que son capaces de decirle a la policía o plata o plomo, hermano. ¿Sí? Y no solo combaten a las guerrillas, sino que además combaten al Estado, se atreven a combatir al Estado, a enfrentarse armadamente con el Estado. ¿Sí? Entonces, pero esto va, por supuesto, vamos a retroceder un poquito, pues con un contexto mundial y una presión internacional. La presión internacional es los güeros diciendo, no, o sea, ya esto está pasado de lanza, ya ustedes dejaron solo de ser el productor número 1 de la hoja de coca, y ahora son los exportadores número 1 de cocaína en el mundo, que es lo que está pasando. Y dos, ahora con las guerrillas, vámonos para el otro espectro, pues hay un contexto mundial, hay revolución cubana, hay revolución sandinista en Nicaragua, está la revolución china, todavía está Rusia en el poder, ¿sí? Entonces vamos a organizarnos, vamos por partes. Entonces las FARC, que es el grupo más reconocido por las novelas y demás, son de origen y con mucha influencia de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay una senadora por ahí, los invito a seguirla en Twitter para que se rían un rato. Habla de la posverdad hecha senadora de la República, se llama María Fernanda Cabal. Es una cosa ridícula, ella está segura que la URSS sigue viva y que hay un complot comunista en el mundo para tomarse el poder. Me recuerda ese capítulo de Los Simpson, no sé si lo has visto, en donde está la ONU y Rusia dice, no, que ya no era la Unión Soviética y era lo que queríamos que pensara. ¿No? La Unión Soviética, si la Unión Soviética está de acuerdo con... La Unión Soviética, ¿qué no te...? Ay, voltean el control. Me encanta Lenin saliendo, ¿no? Muerte al capitalismo. Ella es como Trump, o sea, la posverdad hecha ser humano. Y así es la extrema derecha colombiana, ¿no? Además mezclada con el fanatismo religioso, pero ya vamos para allá. Entonces el contexto mundial es este. Entonces, hay que escribirle en Twitter que hay futuro en el stand-up. No, ella es divertidísima, además porque hace parte y es esposa de uno de los financiadores de los paramilitares en este país a través del gremio ganadero, pero espero no me vayan a meter una demanda por el programa, pues, pero no vayamos hasta allá. Entonces en el contexto mundial entonces está las FARC, con una fuerte presencia, digamos, prorrusa. Está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que como les digo todavía sigue en armas, con una fuerte influencia cubana inicialmente, pero después de una fuerte influencia de lo que se llamó la teología de la liberación. Todavía siguen en armas. Está el EPL, con una fuertísima influencia del comunismo chino, del comunismo prochino, del maoísmo. Y el M-19, que es una guerrilla que algunos dicen, les maman gallo, pues les bromean, les dicen que son herederos pues del liberalismo y el conservadurismo, que era una guerrilla más urbana, en la que habían muchos chicos después asesinados de las élites colombianas, hijos de las grandes élites colombianas y demás. ¿Sí? Entonces, eso es un contexto. Entonces, aquí no solo hubo una guerrilla, hubieron históricas, grandes, 4 guerrillas al menos, sin contarte las guerrillas de inspiración afro, como la Bencos Biojó, sin contarte las guerrillas de inspiración indígena, como la Quintín Lame, y por supuesto todas estas guerrillas pues tienen escisiones, ¿no? Entonces sale otra gente que dice, no estoy de acuerdo con usted, pero igual me voy a armar. Entonces es un contexto, y entonces frente a todo esto, el Estado, porque hay participación activa de miembros del Estado en la creación de grupos paramilitares, y se comienzan a generar una serie de matanzas fuertísimas, y entonces todo este contexto mundial comienza a presionar de cómo se debe solucionar la guerra en Colombia. Y ahora venimos a un punto que estábamos hablando fuera de cámaras, y era el tema de la pacificación. Exacto. Y es que todo el mundo cree que se logra vencer a las guerrillas por la vía armada. Y 50 años de guerra armada de frente nos demuestra que no. No se los logró. Tuvo que haber un acuerdo de paz para lograr desarmarlas. Al día de hoy han muerto cerca de 230 firmantes del acuerdo de paz, lastimosamente. No es una cosa a la cual enorgullecernos. Lo están masacrando. A ver, un tiempo ahí. El acuerdo de paz se firmó hace muy poco. Hace muy poco. El 26 de septiembre del 2016. Sí, señor. Muy bien. Entonces, del 2016 a la fecha, ¿cuántas personas han muerto? ¿Que firmaron? Entre 230 y 250 firmantes del acuerdo de paz. Entonces, realmente el acuerdo de paz no sirvió de mucho.
No, porque de hecho es por eso que empieza a llamar la atención en 2019, exactamente el dato, lo tuve que ir a rebuscar en la enciclomedia, que hay un grupo que forma el ejecutivo, bueno, no el ejecutivo, el gobierno en turno, que dice, oye, ¿sabes qué? Júntate a 15 cabrones que vayan a buscar a estas personas porque el movimiento sigue, solo no están armados, y hazme un favor, mándamelos a dormir. Entonces la gente Exacto. empieza a decir, oye, se está violando el acuerdo de paz, Por porque supuesto. se supone que yo solté las armas, porque vamos a ver, va a haber diálogo, la lucha de 50 años es para tener espacio político y dialogar, pero parece que como dice el señor Escanor, nos vamos a entender mejor con los puños, entonces no es justo, porque desarmaste a uno para irlos a matar, esa es la injusticia, eso es lo que se pelea. Exacto. Y aquí me voy a devolver otra vez al segundo punto, que es las garantías para la participación política. Esto ya había pasado, esto no es la primera vez que pasa. Claro. En los 80s, las FARC forman un partido político en medio de los acuerdos de paz con el expresidente Virgilio Barco. Forman un partido político y les dicen a muchas de sus bases y a varios de sus dirigentes, muchísimos de sus dirigentes, dejen las armas y váyanse a la vía legal a través de un partido llamado la Unión Patriótica. Ahí les recomiendo un documental, está en YouTube, se llama El Baile Rojo, que es el exterminio de la Unión Patriótica. A la Unión Patriótica le matan 3 candidatos presidenciales después de firmados acuerdos. Pero no solo la Unión Patriótica, digamos, de otro espectro político. ¿Señor? Ok. Ok, muy bien. De otro espectro político de la izquierda, hay un sector que se llama Luchar, también en la misma época, y también matan y desaparecen, ahí están registradas cerca de 1000 violaciones de derechos humanos de todos los espectros, desde desaparición forzada, torturas, masacres y agresiones físicas contra sus miembros. Entonces, esto es una constante en Colombia. Esto ya había pasado. Claro, además, en torno al tema de las garantías de participación política, quien firma el acuerdo de paz es un expresidente llamado Juan Manuel Santos Calderón, hijo de las élites de este país, tanto que una leyenda urbana dice que cuando tenía 3 años y se sentaba de cualquier manera en el comedor, el abuelo le pegaba a la mesa y le decía, siéntese bien que usted va a ser presidente de la República. Y fue presidente de la República, él es nieto de un expresidente de la República. Es una persona construida, Claro, es una persona armada para ser presidente de la República. claro. Lo voy a tomar de referencia para hacer más fuerte mi tesis. Yo he sido de las personas que dice el discurso, la construcción de personajes es un... se puede. No es de que Martin Luther King apareció de la nada. No, fue alguien construido, fue alguien quien el discurso se le trabajó, que su figura se trabajó, que tiene un pasado específico, sí, pero se le fueron trabajando ciertas cosas para formarlo. Así ha pasado con todos los grandes de la historia, no es así una situación mágica. De hecho, actualmente hay un ejemplo para decir, mira, él desde pequeño lo hicieron así y ahorita es así. Ya que hemos hablado del fútbol y que les gusta el fútbol, Lionel Messi. Él fue construido en el Barcelona, él es el Barcelona, por eso si se iba, se acababa el Barcelona, ¿no? Y así tantos líderes y estas situaciones no me parecen ajenas, que te diga el abuelo, desde el abuelo que te forme y que el abuelo tenga ese poder también sobre la familia y diga, este niño, o sea, ese peso, este niño va a ser presidente y pues todos, ¿no? Es que papá, el abuelo dijo que vas a ser presidente y todos los días trabajada la idea, la escuela, el grupo y sobre todo eso que se regodea entre las familias. Es que mi hijo va a ser presidente, ¿no? Como aquí decir, mi hijo va a ser doctor. O como sus papás de Mr. Black, no, mi hijo es filósofo y desde pequeño agarró un libro de filosofía y... No. No. No, querían que fuera otra cosa. Ay, luego hablamos de ello. Pero, Oscar, Dime. entonces, realmente vamos aterrizando yo un poco porque el tiempo nos come. Sí, sí. Con la noción de que vamos a seguir con esto, porque tenemos que...
Es interesante y es amplio y hay que darle su debido proceso. Entonces, ¿realmente podemos hablar de un esquema de pacificación si lo que se manifiesta es que el acuerdo de paz no está logrando su objetivo? Más bien pareciera ser que se repite esta misma condición progresiva de que a partir de un proceso político empieza a haber necesariamente o nuevamente un exterminio, se vuelven a generar las mismas circunstancias que llevan necesariamente al levantamiento. ¿Realmente se puede hablar de que es factible generar el esquema de pacificación o más bien nos encontramos ante la perspectiva de un posible nuevo levantamiento o la repetición de los levantamientos, ¿no?, en un futuro? Lo que se buscaba con el acuerdo de paz era que no hubiera un proceso de pacificación que ya se había demostrado que no había funcionado, que había puesto muertos, desaparecidos, millones de personas desplazadas internamente, que habían engrosado los mal llamados cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. Y lo que se buscaba era eso. Ahora, ¿que se han vuelto a armar? Sí, claro, se han vuelto a armar. Después del acuerdo de paz, cerca de 10 o 15 líderes guerrilleros reconocidos dentro de las filas guerrilleras, dentro de las bases guerrilleras, forman lo que se llaman las disidencias. Y eso es otro actor armado, ilegal, violento, en otra zona del país, pero igual, ahí están. No suenan, como decimos acá, no suenan ni truenan, pero ahí están. Y ha sido el caballito de batalla de la extrema derecha, que está en el gobierno en este momento, para decir no funcionó el acuerdo de paz. Claro, la posverdad, que es maravillosa para quien sabe utilizarla, muy hábil. ¿Tuvimos un problema? Sí. Híjole. Es que dijo derecha 3 veces. ¿Dónde está? Ahí está. Calma, Oscar, porque te atoraste. Te salaron el micrófono. Sí. Te cortaste. Tu gobierno de derecha escuchó que los mencionaste 3 veces y dijeron Lang. Hijo de madre. No es cierto, tranquilo. Nos vemos. Estamos usando Google y Facebook para transmitir. Nos protegen los güeros. Entonces, bueno, perdí el hilo. Perdón. Pero bueno. Nos quedamos con que la derecha está utilizando el recurso de la posverdad en función del fracaso de la firma, ¿no? Dicen, aquí nunca hubo acuerdo de paz en realidad. Estos manes lo único que hicieron fue aprovecharse del Estado para que les pagara, porque además en la lógica de las garantías políticas se les otorgan 10 curules en Cámara de Representantes y en Senado de la República, si quieres ponerlo en términos de democracias parlamentarias, en la Cámara Alta y la Cámara Baja, 5 y 5, con voz pero sin voto, para que hagan parte, y 2 de estas personas que habían sido asignadas a esas 2 cámaras se van a las disidencias, dicen nosotros no vamos. Pero además es muy interesante el proceso de paz en términos, esto algún abogado lo explicará mucho mejor en términos jurídicos, no soy abogado, no quiero meterme en camisa de 11 varas, como decía mi difunta abuela, pero salen 3 escenarios muy interesantes del acuerdo de paz. Uno de ellos ya está funcionando a trancas y mochas, que es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero el acuerdo de paz, que tiene en cuenta gran parte de las víctimas del país, dice hay que crear una comisión de la búsqueda de las personas desaparecidas porque hay que darle paz a estas personas. Y es que desde el ámbito psicológico, cuando tú no entierras a tus muertos, no tienes paz, no sabes qué pasa, no sabes dónde está tu muerto, no puedes hacer el duelo, y con un duelo inacabado pues vienen una serie de contradicciones y problemas mentales gravísimos, problemas psicológicos, emocionales y pues por supuesto sociales, sí, son muy serios. Sale un segundo elemento que es muy importante, del que me siento orgulloso de decir que hago parte en este momento, que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la No Repetición y la Convivencia, que está escribiendo un informe muy interesante, contando la verdad de todas las partes, ¿no? Contando la verdad de las víctimas, tanto de la guerrilla como de los paramilitares y el ejército, contando la verdad de las familias y los miembros de las fuerzas militares, contando la verdad también de quienes fueron parte de las filas guerrilleras, y en algunos casos contando la verdad de quienes fueron parte de los grupos paramilitares en el país.
Y es decir, vea, desde mi perspectiva pasó esto, porque una de las grandes dificultades es que no escuchamos al otro, entonces no sabemos qué tiene para decir el otro, ¿sí? No sabemos qué tiene para decir el guerrillero, pero tampoco sabemos qué tiene para decir el paramilitar. Entonces, y tampoco sabemos qué tiene para decir el policía, el militar que estuvo dentro del conflicto. No sabemos, por supuesto, qué tienen para decir los hijos, las esposas, las madres de estas personas. Sí, hay un movimiento muy fuerte en Colombia desde hace muchos años que son las madres y tienen varios colectivos, pero digamos el lema general de estas madres es no parimos hijos para la guerra. Nosotros no parimos hijos e hijas para que vayan a morir, para que vayan a ser asesinados, violentados por las dificultades del país. Y surge un tercer elemento que es muy, muy importante y al que muchas personas se están sometiendo en este momento, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una justicia, un sistema de justicia alternativo que castiga de otra manera, en el cual pues hay reducción de penas por cortar la verdad, ¿no? Por decir, mira, Ujú. nosotros hicimos esto, nosotros actuamos de esta manera, el error nuestro fue este, y estábamos guiándonos por estas y estas formas dentro de la guerra. Estas eran nuestras lógicas dentro de la guerra y funcionábamos así y así lo hacíamos. Estos tres estamentos han, por supuesto, recibido todo tipo de ataques, ¿sí? Diciendo que lo que quieren es buscar impunidad, que no se garantiza nada, que las víctimas no están dentro del acuerdo y que no funciona. Y ahí entra la posverdad y es desacreditar todo lo que se dice acerca de ellos. Por supuesto, pongo por ejemplo el ejemplo de la senadora María Fernanda Cabal, eh, que es esposa de un señor llamado José Félix Lafourcade, que es el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, y están documentados casos, no directamente del señor José Félix Lafourcade ni de la senadora María Fernanda Cabal, pero en la zona norte de Colombia, en las sabanas de Córdoba, de despojos de tierra, en los que llegaban grupos paramilitares, amenazaban a las personas y al día siguiente alguien les ofrecía comprarles la tierra. Entonces hay una discusión allí entre quienes fueron compradores de buena fe, es decir, gente que llegaba a comprar sin saber absolutamente nada del conflicto, y quienes se aprovechaban de las situaciones del conflicto para comprar tierra productiva a muy, muy bajo costo. Eso pasó no solo con los paramilitares, también pasó con las guerrillas, hay que decirlo. Por eso quiero ser insistente en esto, la guerra deshumaniza. Sin importar cuáles fueron las razones por las cuales las personas se unieron a las filas de algún grupo ilegal o algún grupo legal, pues la guerra deshumanizó y hay incontables violaciones de derechos humanos. Una de las más famosas, tristemente famosas, terriblemente famosas, hace parte de un capítulo oscuro de la historia colombiana, que son los falsos positivos, propiciado principalmente por el gobierno nacional, y es que a las unidades militares se les prometían permisos, premios en efectivo y cosas de este estilo si demostraban mayor cantidad de bajas. Y en estas bajas, pues por supuesto cayeron civiles, ¿no? Entonces, chicos de las, otra vez, mal llamados cinturones de pobreza de las ciudades, de los municipios, eran llevados a otras zonas geográficas y eran asesinados cruelmente y mostrados como bajas en combate contra la insurgencia nacional. ¿Sí? Hace poco hubo una muy fuerte polémica porque los señores y señoras de las FARC, algunos de ellos, no todos, por supuesto, se atrevieron a decir que el reclutamiento de menores no era una cosa real, sino que hacía parte de la lógica de la guerra. Y les cayó encima y les digo, no, o sea, los niños no hacen parte de la guerra, no importa cuáles fueran sus... Hace parte del derecho internacional humanitario y los menores de edad no pueden hacer parte de la guerra. Por suerte, después esas personas se retractaron y aclararon este asunto, pero son cosas que han bombardeado el proceso de paz, son cosas que han pasado y que lastimosamente siguen pasando. Te veo con Sí, caras de preguntarme algo. Te Sí, escucho. Oscar, desafortunadamente tenemos que aterrizar y cerrar. Pero bueno, quedémonos con esta idea. ¿Qué pronóstico observas para Colombia a corto y mediano plazo? El pronóstico es oscuro, tanto a corto como al mediano plazo, porque hay que entender que la guerra contra el Estado generó otros tipos de violencia.
Y hay que entender que la violencia no es solo un poco de gente enmontada, pues, como decía el zorro, ahí como Pokémones dentro del monte esperando para atacar al ejército, sino que la violencia también es la pobreza. Quiero repetirlo otra vez, somos el tercer país más desigual del mundo. Y con la situación de la pandemia, pues esto no ha hecho sino empeorar. Los índices de desempleo están disparados, estamos cerca del 25% de desempleo, cerca del 12 o el 15 en el subempleo, eh, cerca de 250 personas firmantes del acuerdo de paz asesinados. El día de hoy, en menos de 2 meses, se han vuelto a producir alrededor de 8 o 10 masacres en todos los sectores del territorio nacional. Eh, la perspectiva es buena en términos de que hay mucha gente no dispuesta a dejar que la paz muera, que el acuerdo de paz muera. Eh, pero la perspectiva es sombría en términos de un gobierno que no está defendiendo el acuerdo de paz, que ha recibido reprimendas incluso de los Estados Unidos, diciéndoles que hay que respetar el acuerdo de paz. La Unión Europea está harta de que los recursos que se dieron, que no te los sé cuantificar, para el proceso de paz no se vean. La perspectiva es de mucho trabajo, de mucha discusión. Hay, insisto, mucha gente dando la pelea por el proceso de paz, senadores de la República, incluso de derecha, dándose la pela por el proceso de paz, gran parte de la Iglesia Católica dándose también la pela, y por supuesto la sociedad civil, una parte muy importante de la sociedad civil diciendo no vamos a dejar morir el acuerdo de paz. La perspectiva es de constante discusión alrededor de la paz y de constante... Perdón. Sí. ¿A quién le beneficiaría que se rompiera el acuerdo de paz? A la extrema derecha, que está en el gobierno en ese momento, específicamente ellos son representados, digamos, en ese momento en el plano electoral por un partido llamado Centro Democrático. Muchos de ellos han sido acusados de tener vínculos con el paramilitarismo y de ser tenedores de mala fe de las tierras que fueron quitadas a las víctimas del conflicto. Los beneficiaría a ellos el que no haya verdad. Son ellos además los que más atacan de frente el proceso de paz y lo dicen sin ningún recato, que hay que destruir ese maldito papel en términos de uno de sus ideólogos más fuertes. Creo que la pregunta no sería que quiénes salen beneficiados, sino con qué se benefician. O sea, ¿cuál es el interés? Se benefician con la impunidad. O sea, solo dejar un marco histórico. Es que, perdónenme que yo sea tan materialista, pero yo sé que cuando alguien no quiere que algo funcione, y lo veo, o sea, todos los días en cuanto a situaciones políticas de mi país, hay quien está diciendo esto no, porque si le das a los pobres, ellos son un bastión para sacar, ¿no? Entonces romper el acuerdo de paz es para tierras, es para más dinero, es para pedirle al extranjero, oigan, fíjense que necesitamos más inversión, cuando los europeos y los gringos están diciendo, oye, ya le invertimos billete y no ha resultado. Pero yo hay algo que te quería comentar antes de que aterrizáramos esta situación. En su momento leí, tiempo antes de que se hiciera el acuerdo del tratado de pacificación, de la firma, que se había hecho un referéndum, que se le había dicho al pueblo colombiano, oigan, fíjense que podemos llegar a la paz, ¿qué les parece? Y los colombianos dijeron, no mames, queremos justicia, ¿no? Más allá de que lo quieran dejar por la paz, pero el proceso de justicia, en qué consistía, en qué se perdió, o qué punto en la pacificación no se abordaron conceptos de justicia. Ya hablas que hay una comisión, hay un grupo especializado en buscar a los desaparecidos, entonces también habrá una comisión que está buscando recuperar, como aquí en México, ¿no? Lo robado al pueblo, tierras, espacios comerciales, en fin, esta situación en cuanto a justicia, ¿no? Dices bien, deberíamos haber traído a un abogado para que nos hablara en cuanto a términos jurídicos que más aborda esta firma, pero no es un tema fácil. Yo creo que es un tema que vamos a aventarnos
otro capítulo, así que Sí. vete preparando, Oscar, para que Ya te fijamos. sí, aquí hacemos eso, ¿no? Yo me encargo de decirle al invitado, no te preocupes, vas a tener otro round, así que yo creo que es muy importante. Nos están diciendo que un excelente tema y un gran invitado, gracias Iván, gracias a nuestro invitado. Entonces vámonos ya en esta situación aterrizada de un corto y un mediano plazo. Colombia se la ve oscura. Hay un pequeño destello de esperanza con los agentes del cambio, con la gente que no quiere dejar morir la paz. Eso me parece increíble. Es un proceso difícil, porque estamos hablando de paz en un espacio que tiene 60 o 70 años en conflicto, garantías individuales, derechos humanos, en fin, una dictadura disfrazada de democracia. Creo que sin ánimo de ofender. Una dictadura democrática. También, ¿no? Sin ánimo de ofender a los amigos colombianos, pero eso es lo que sucede allá. No nos hagamos patos, aquí en México, aquí tenemos eso, una dictadura. Bueno, tuvimos una dictadura disfrazada de democracia. Esperemos que cambie, pero con ese de que le dan otra vez poder al PRI, no lo veo muy amable. Mr. Black. ¿Acaso no la democracia es la dictadura de la mayoría, no? Claro, pero siempre en aras del bien común. Ajá. No, eso es lo que define el discurso, ¿no? Vamos a resolver lo mayoritario y después, en secuencia, vamos a ir resolviendo las situaciones de las minorías, ¿no? Que no funciona, que yo no sé por qué seguimos trabajando así, pero bueno. Y me atrevo a decir, yo lo veo con los rusos. Los rusos dijeron, señores, el 75% dice que este es el problema. Resolvamos ese 75% y vamos bajando. Y así lo hacen. Digo, su presidente sigue instaurado en el poder. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. ¿Es democrático? Es democrático, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Corea del Norte es democracia, ¿eh? La gente vota. Sí, con una pistola en la cabeza. No es necesario, ya no es necesario. Existe todo el proceso de adoctrinamiento. Ya están todos adoctrinados. Entonces, y eso es bien interesante, hay mayor tasa de participación ciudadana en las votaciones que en los países adoctrinados. Imagínate. Mira, tan fácil. Alguien me dijo, ¿por qué ganó Trump? Porque Trump fue listo. Él dijo, ¿cuáles son los estados donde hay más mayores? Porque los viejitos, es un chiste viejo norteamericano, los viejitos no se pierden una elección. Entonces, el viejo es patriota y hay regiones donde hay cubanos, que el cubano llega, el cubano pisa suelo norteamericano y es no es un inmigrante, es un ciudadano exiliado o que está huyendo de la guerra. Y ellos no se pierden una elección tampoco. Ellos van a votar y ellos votaron por Trump porque ellos no tenían problemas con Trump. Entonces Trump hizo eso. ¿Dónde están los bastiones reales? Y esos son a los que hay que convencer. Y el camino para convencerlos fue muy fácil. Recuperemos la Norteamérica que nos gustaba. Y la gente dijo sí. ¿No? No es de que Trump es un monstruo. Pues Trump fue muy listo. Le dio al pueblo, le dio el discurso que querían escuchar. Y se los ganó. ¿No? Habrá que hacer un especial también para hablar de Estados Unidos. Un saludo a los amigos que me ven de Norteamérica, 2 de ellos conspiranoicos, y me van a decir al rato en Twitter, oye, sí, o sea, ellos son partidarios de Trump, ven a Trump desde otra óptica. Yo comparto algunas cosas, me gusta cómo me expresan situaciones de él. Me dicen, oye, ¿te das cuenta que los que están en contra nunca dicen sus propuestas? Solo dicen, él está mal. Hermano, le digo, vivo en México. Vivo en México, en un lugar donde estoy esperando que el contrario me diga, oye, ¿qué propones? Pero el otro no hizo tal cosa. Cabrón, tú estuviste 12 años en el poder y no hiciste nada. Y no te estoy diciendo, oye, no hiciste nada. Y nos iremos un día, le vamos a dar ese tema. Espérame, nos escribe Irma Pérez Luna. Hola Irma, buenas noches. Dice, por favor, nos dan las referencias de libros y la obra de teatro que Oscar sugirió. Claro que sí, van a estar al final, porque yo no corto transmisión con mi invitado.
Y la obra fue Guadalupe, años. Oscar, si nos lo puedes repetir. Obra de teatro, ¿no? La obra. Es una obra de teatro que se llama Guadalupe Años 50. Años 50. Y el documental El Baile Rojo. El Baile Rojo. Ya tenemos tarea. Bueno, estimado Oscar. Yo lo busco y se los dejo agregados después, si no en este video, ahí se los compartimos. Voy a poner a trabajar a la señorita Mictlán y a nuestra nueva colaboradora, a quien le mando un saludo, a la señorita Salem. ¿Cómo le costó encontrar un hombre? Pero bueno, ya tenemos a un miembro nuevo de este gran equipo que es el Zorro que Enseña. Ahí les vamos a hacer un post del documental y de la obra para que no se pierdan. Buscaré algo en YouTube para que tengan la información al acceso. Oscar, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, en verdad. Por tu conocimiento, por tu trabajo, por tu trayectoria. Gracias por ser un ciudadano consciente, preocupado por su nación, que quiere lo mejor para ambos lados, sobre todo que está buscando justicia y que estás abriendo una visión que no dudo que más de uno hoy haya dicho, cabrón, Colombia es una dictadura disfrazada de, como dice Mr. Black, es una democracia de dictadura, ¿no? Excelente. Entonces, hoy muchos han de haber dicho, güey, yo quiero ir a Colombia, no te va a pasar nada, el problema es con los de allá. Sí, pero bueno, dos cosas para cerrar. Igual, bienvenidos a Colombia. O sea, no vayan a pensar pues que esto es un infierno al que no pueden venir. Hay muchas cosas maravillosas, hay gente maravillosa, insisto, gente dándola toda, haciendo turismo comunitario, produciendo artesanalmente, haciendo mil cosas. Vale la pena conocer Colombia, pues conociéndola, sabiendo todas las cosas buenas y malas que tiene, pero vale la pena conocerla. Los invito realmente a todos quienes nos pudieron escuchar el día de hoy a que vengan, por supuesto al Zorro y a Mr. Black y a todo el equipo del Zorro que Enseña. Por favor vengan, esta es su casa siempre. Y lo segundo, como dijo un comentarista argentino, gracias por tanto y perdón por tan poco, perdón las imprecisiones históricas que se hayan podido presentar durante la exposición. Cualquier comentario, duda, sugerencia será bien recibido y nada, gracias por invitarme, de verdad muchísimas gracias y espero pues que sigan con el proyecto adelante con toda la fuerza. Muchas gracias, Oscar, ha sido realmente un placer. Muchas gracias, Zorro, y gracias a nuestro auditorio, a quienes nos han visto en esta transmisión un poco ya un tanto nocturna, y a quienes nos van a ver en las repeticiones. Pues muchísimas gracias nuevamente. En nuestras repeticiones en el canal 6, 8 y 12. Gracias a todos ustedes por programas viejos. Dice Irma Pérez Luna, ¿podemos seguir escuchando al psicólogo, por favor? Claro que sí. O sea, ya escucharon su armoniosa voz, pidiendo una disculpa por si hubo alguna imprecisión, pero ahí nos escriben. Recuerden que lo digo en Twitter, lo digo en mis otros dos programas. Véanos en vivo para que nuestros invitados o nuestro invitado pueda contestarles, pueda desdibujar esa realidad equivocada que a veces se puede tener sobre un tema, porque más allá de que Mr. Black o un servidor nos tomemos el tiempo de responder, yo prefiero que el invitado, la persona que buscamos, que invitamos aquí, sabe del tema, es colegiado en el tema, entonces él va a dar una respuesta que los va a dejar satisfechos o que los va a acercar al ámbito más claro, ¿no? Entonces yo procuro repetirles varias veces, estén en los en vivos para que ellos les puedan contestar, porque luego me dejan preguntas y tengo que buscar a mis invitados después y decirle, oye, la gente quiere saber esto, hagamos otro programa. Claro que sí, hagamos 10, 20 programas. Oscar ya quedó aquí atrapado con nosotros, vamos a hacer otro programa. Yo creo que en algún momento haremos un programa para el otro canal sobre fútbol. Lo veo así de salseo. Hay una situación que me gustaría hablar
terrible que sucede con mi querido equipo, que se lo hizo un colombiano, al buen James Rodríguez. Discuto como merengue que desperdiciemos a un joven talentoso. Mr. Black, como siempre, un gusto. Un gran gusto, Zorro. Verte. Ojalá pueda tenerte el miércoles, ¿no? Yo creo que sí. Para que hagamos el miércoles de complemento. Debo checar, pero yo creo que sí. Revisa que puedas. Perdón, dinos, les Oscar. hago una última recomendación. Qué pena tomármeles más espacio. No, es tu espacio. Dos podcasts, muy interesantes de acá. Uno lo hace un gran amigo mío, trabaja conmigo en la comisión. Se llama Pensar un Rato. Es de Miguel. Lo escuchan, muy interesante para quien le interese la constitución del Estado, cómo funciona la lógica política y demás, del Estado moderno, de los Estados-nación, muy interesante. Y otro del Tanque de Pensamiento al Centro, no son amigos míos, no los conozco de nada, pero es muy interesante el análisis internacional, se llama Buceando en el Naufragio. Son dos programas colombianos muy interesantes, ahí les dejo el dato, perdón, de nuevo y muchísimas gracias. Perdón, ¿buceando en el naufragio. Buceando en el naufragio, ok. Bueno, y un tercero de historia política colombiana, mucho más, desde una visión más sociológica y demás, El olor de la curúa. Dan unas maravillosas recomendaciones literarias, cinematográficas y teatrales. Vale la pena también escucharlo. A quien le interese el tema, ahí les dejo 3 tipsitos. Ok. Ya saben que yo haré todo lo posible yo no voy a poner a la señorita Mictlán y a Salem a trabajar. Que busquen y se los dejen ahí en la página. Oscar, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por las aportaciones. Espero quede satisfecha Irma Pérez Luna. Con esa hermosa voz de locutor de radio que tiene Oscar, vamos a trabajar más esa voz que tiene él para que nos acompañe en otros programas. Vamos a aprovechar también que es psicólogo y tiene trabajos humanistas. Ya saben que Mr. Black busca esta situación de hacernos más personas y seamos menos bestias. Mr. Black. Bueno, con sí, eso tenemos ese para mí. Discutir menos y vivir más. No me vayan a cortar, para que sigamos hablando un ratito más. Gente, gracias por vernos, gracias por seguir la transmisión. Gracias a todos los que nos escriben, gracias a los que nos van a ver al rato en YouTube. Recuerden, en 30-40 minutos está el video allá arriba para que disfruten la retransmisión. Gracias a los que nos vieron a través de Twitter. Un abrazo a todos ustedes. Denme chance, ahorita les contesto, ahorita platico con ustedes porque hay otros temas de los que me están escribiendo, no sobre el tema de hoy. Y necesito enfocar la mente, ¿no?, para contestarles de la manera correcta. Un agradecimiento a mi invitado porque se toma el tiempo, ¿no? Yo sé que lo saqué de su clase, corriendo desde Bogotá, Colombia, el psicólogo Oscar Medina Serpa, ¿así es? ¿Serpa? Serpa, sí. Serpa. Con C y con P, Serpa. Sí, es que, sí, ya ves, tenemos hace rato le decía, es así, es Huila. Sí, me dice, Huila, así es el departamento. Es que aquí tiene una connotación algo fea. Pero bueno, sí. Allá ya me dijo que es comprarse algo en el viaje, y traer, como un recuerdo. O es así nada más para la comidita. Un souvenir. Exacto. Que se destroza en el camino, como unas galletitas. Me pasó una vez, compré en la Ciudad de México un muñequito, dije yo, va a llegar y lo voy a poner y bien padre. Y ya no les quiero contar, fueron 200 pesos tirados a la basura. Mr. Black, mi amigo, colaborador, descansa, te veo el miércoles. Un gusto, que pasen muy buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el miércoles para miércoles de complemento. Recuerden que este programa se transmite los viernes a las 7 de la noche. Hoy fue una situación especial porque estaban en clase mi invitado y Mr. Black. Cuídense mucho, tengan buena noche y excelente fin de semana. Recuerden que este programa pueden seguirlo a través de Facebook en El Zorro que Enseña
igualmente en su canal con el mismo nombre, El Zorro que Enseña, y en Twitter nos pueden seguir en @elzorroque. Así que buena noche, cuídense mucho y nos estamos viendo.